Hoy es un día importante para nosotros porque ponemos en marcha un proceso que en el fondo sorprende que no se hubiera hecho antes. A día de hoy no existe todavía una fotografía clara y real del sector de la cultura riojana, de sus integrantes, de su idiosincrasia, de sus problemas, de sus objetivos, de su nivel de contacto. Como gobierno, conocemos y tenemos contacto con los diferentes agentes por separado y con algunas asociaciones formadas en torno a ámbitos concretos, pero nunca hemos tenido una panorámica general del sector en su conjunto y de su evolución. Nos parece, como Administración, algo imprescindible para trabajar y sobre todo para ajustar en lo posible las políticas y las inversiones que realizamos en materia cultural, además de los propios beneficios que esto va a aportar al sector y que a continuación la directora general con más detalle les informará. Como tantas otras cosas, este proyecto llega con retraso a causa de la pandemia, pero hoy celebramos poderlo poner en marcha. Como ya informamos, esta tarde hemos convocado a la Mesa de la Cultura para reunir a los diferentes agentes del sector y exponerles de primera mano el proyecto, su contenido, su porqué y cómo vamos a necesitarles a ellos y a ellas para que se impliquen. Esta tarde les vamos a recalcar la importancia de trabajar juntos en todo esto, en busca de un beneficio común para todos y para todas. El proyecto que presentamos hoy va a dar lugar a un mapa que será la puerta de entrada al perfil de cada persona u organización del sector cultural en La Rioja, que mostrará sus características diferenciales y facilitará el contacto de posibles colaboradores, clientes o entidades de impulso, y que permitirá también un mayor conocimiento de los propios agentes para la generación de nuevas oportunidades. Este mapa va a ser también un punto clave de información para el Gobierno de La Rioja para conocer las necesidades y realidades del sector y sus diferentes agentes, y para conocer igualmente cómo podemos afinar nuestro trabajo para que el resultado sea más notorio. Ya hemos dado algunos pasos en lo que va de legislatura, como ha sido la reconfiguración del programa de subvenciones culturales hacia un modelo más flexible y adaptado, o la constitución de la red de teatros, ambos proyectos surgidos de las conversaciones que hemos tenido con todos los agentes implicados. Se trata de seguir trabajando en este camino. Yo quiero poner de manifiesto que todo este proceso trae causa y consecuencia de la Mesa de la Cultura. La Mesa de la Cultura es una realidad viva, como hemos puesto de manifiesto siempre, en la que confluyen el sector cultural y la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud para buscar, a través del diálogo, las mejores medidas para hacer frente a la situación de la acción cultural en nuestra región. Cuando pusimos en marcha de la Mesa de la Cultura, tuvimos muy claro que era un proceso, no simplemente una reunión o dos, sino un proceso continuo y abierto para abrir ese camino, para descubrir esa senda por la que tenemos que transitar juntos las administraciones públicas y las personas que dan voz a los profesionales del sector cultural y a todos sus integrantes. Tengo que decir también que todo este proceso en el que llevamos inmersos desde hace unos meses, 10 meses aproximadamente, es un proceso que está siendo muy satisfactorio, porque además de obtener resultados prácticos y de poder poner en marcha de manera más o menos rápida medidas eficaces y consensuadas que están funcionando, también hemos tenido la ocasión de comprobar que la actitud mutua es una actitud positiva, en la que hemos participado todos en encuentros y reuniones en un diálogo abierto que yo creo que nos ha permitido conocernos mejor unos a otros, en el que hemos podido hablar de lo que nos pasa a unos y a otros, de nuestros límites, ¿por qué no?, pero también de nuestras posibilidades, de nuestras necesidades y también de nuestras ambiciones y
y sueños, ¿no? Y si todas estas reuniones, que como digo empezaron hace aproximadamente 10 meses, hemos tenido más de 20 reuniones en las que han participado en torno a 150 personas, ese conocimiento lo que queremos hacer ahora es sistematizarlo y precisamente tener una herramienta que nos permita tener una foto real, pero también una foto dinámica que nos lleve a poder conocernos mejor, a tomar mejores decisiones y también a reflexionar sobre cuál es el futuro mejor para todos, ¿no? En ese sentido ya hay una fase previa de todo esto que vamos a contar hoy, que ha sido hacer un directorio, una base de datos con diversos campos, en el que contamos ya con más de 2000 registros de agentes del sector cultural. Como digo, ahora de lo que se trata es no solamente de tener esa base de datos, sino de poder hacer una reflexión analítica a través de una herramienta que es Kultursistema. Y para explicar un poco más qué es esto y cuál es el proceso, pues le voy a pasar la palabra a Roberto, y desde luego lo que sí que quiero es agradecer al sector cultural toda su implicación, toda su buena voluntad, su empatía, y también decir que contamos con ellos para este proceso, porque sin ellos no lo podremos hacer. Lo que están presentando el consejero y la directora general es algo que aparentemente es sencillo, pero como ha dicho el consejero, no siempre se ha hecho. Y no es una cuestión que ocurra solo aquí, ¿no? Es decir, más o menos tenemos identificados algunos agentes, en general, del sector cultural y creativo, pero que suelen ser los que tienen más relación con nosotras y con nosotros, pero no siempre tenemos identificados otros muchos agentes que funcionan en el mundo cultural y que a veces están más escondidos, más periféricos, o simplemente que responden a prácticas no siempre las más habituales, ¿no? Me vais a permitir que haga una anécdota. Yo llevo 37 años cotizados a la Seguridad Social en este sector, y cuando me preguntan a qué sector cultural perteneces, me suelen poner delante una clasificación donde yo no estoy, donde no aparece, por ejemplo, la gestión cultural, o donde no aparece la consultoría cultural o la mediación cultural, o donde no aparecen otras cosas, ¿no? Como el New Media Art o las artes relacionales, es decir, prácticas que hoy son una realidad muy extendida y que, sin embargo, no tienen nombre. Y hay un principio que es que lo que no tiene nombre no existe. Y esto es un poco lo que intenta hacer Kultursistema. ¿Qué es Kultursistema? Kultursistema es una herramienta que en este caso quiere ayudar a reforzar ese trabajo que se está haciendo en las mesas de la cultura. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de agentes no solamente los tengamos identificados, sino puedan ser más visibles en una plataforma con una metodología de trabajo determinada, puedan ser más visibles, puedan estar más conectados, puedan estar más en relación e identificando cómo es su propio ecosistema, pero además por un proceso automapeado. Esto es una cuestión importante. Los agentes no son mapeados por la institución. Los agentes son invitados a mapearse en un proceso que no simplemente es rellenar un cuestionario donde uno dice quién es y qué hace, sino que en realidad Kultursistema propone un modelo de autorreflexión que facilita dos cosas. Por un lado, que la organización ponga foco en dónde está y qué quiere hacer realmente. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son sus elementos diferenciales, cuál es realmente el centro de su actividad, qué le diferencia de otros que hacen cosas parecidas. Esto ayuda a saber cuándo eres complementario con unos, con otros, etc. Y una palabra parecida a foco, pero que de alguna manera, la ha dicho también el consejero, es foto, tener una foto del sector. Eso significa que cuando tenemos muchos agentes mapeados, con su información, hay una parte de esa información que será pública y que vamos a poder ver en una ventana de Kultursistema dentro de la propia web del Gobierno de La Rioja. Y por otro lado, va a haber una parte de información que es privada, que responde a esa reflexión individual, pero que tratada en una agregación de datos nos permite hacer estadísticas, análisis, insisto, con datos primarios. ¿Por qué es importante tener datos primarios de las organizaciones? Porque muchas veces nos movemos con unos modelos estadísticos macro, que son muy interesantes para marcar tendencias, pero que no siempre responden a las características que el sector tiene.
sector cultural, como bien saben ustedes, tiene en muchas ocasiones características muy peculiares. Por ejemplo, hay muchos profesionales intermitentes, es decir, artistas que están dados de alta, que de repente están dados de baja, que vuelven a darse de alta. Bueno, esto normalmente no lo contemplan las estadísticas. O, como digo, prácticas que muchas veces son fruto de la mezcla de otras prácticas difíciles de clasificar. Seguimos con una clasificación que responde a artes escénicas, artes plásticas, música más o menos tradicional, pero aparecen nuevas prácticas y aparecen organizaciones que trabajan con una vocación transversal, aparecen en los sectores culturales y creativos o en relación con otros sectores, aparecen muchas, digamos, sectores y subsectores nuevos o que son fruto de la relación de otros preexistentes que no son fáciles de identificar. Y luego, además, hay muchas organizaciones que tienen carácter informal en el mundo de la cultura, que sin embargo son importantes, aunque tengan un carácter informal. Por tanto, esta es una plataforma no para fiscalizar a nadie, es una plataforma para, al revés, posibilitar ese proceso de reflexión, ese proceso de identificación de dónde está cada uno, buscar tener claro cómo es el ecosistema cultural y creativo de La Rioja y poder a partir de ahí obtener datos e información que ayuden al propio gobierno y a otras organizaciones, si hace falta, a poder definir políticas más eficaces. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se trata es de apoyar al sector, y para apoyar al sector hay que saber realmente cómo es ese sector en todo, en dimensión, en propuestas, etc. Entonces, Cultursistema es una plataforma de vocación global, es una plataforma que en realidad ha comenzado en este año su puesta en marcha en el ámbito digital y estamos haciendo mapeados en diferentes lugares. La Rioja es la primera comunidad autónoma que entra como comunidad autónoma a hacer este mapeado, con lo cual estamos tremendamente agradecidos y además creemos que es una apuesta, también hay que decirlo, atrevida y avanzada en utilizar una herramienta nueva que es importante, que solo va a funcionar si los agentes le ven realmente utilidad y se automapean. Por eso, no solamente es una herramienta, sino que hay toda una metodología asociada a esa herramienta. Se van a proponer una serie de talleres a los que se va a invitar a los agentes culturales y creativos públicos y privados, tanto a los municipios que tienen sus propias actividades, a las asociaciones, a las empresas culturales y creativas, etcétera, a poder participar en esos talleres para que puedan tener un asesoramiento más cercano para ese mapeado y fruto de eso pues esperamos tener un mapa que siempre será dinámico porque independientemente del momento en el que digamos acabe esta fase de llamamiento y talleres, esa herramienta está abierta para que cualquier agente cultural y creativo de La Rioja pueda incorporarse y dado que va a estar situado en la propia web del gobierno, allí se podrá ir viendo la propia evolución del sector y viendo las características de cada uno.